Que la lectura terapéutica es utilizada por especialistas para ayudar a una persona a resolver algún problema que haya vivido o experimente en el presente. Se basa en una serie de libros previamente elegidos y acorde a la situación que atraviese. De acuerdo a los expertos, la lectura de ninguna manera supera a una terapia psicológica o puede ser comparada con ella. Se trata, mejor dicho, de un complemento para encontrar una solución. Y en muchos de los casos se ha visto que estas lecturas ayudan a reflexionar sobre la vida de una persona y con base en ello tomar acciones sobre su actuar en el día a día. Y justamente para ampliar este tema nos hablará la licenciada Jazmín García Cantillo, quien también es gerontóloga y pintora. Muy buenos días, Jazmín. Hola, Paulina. Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Jazmín, ¿cómo es esta cuestión terapéutica de la lectura para nuestras personas mayores? Mira, el adulto mayor, mientras más activo esté, mejores beneficios tiene. Para que tengan un envejecimiento saludable, activo, exitoso, se necesita comer bien, hacer ejercicio y mantener la mente muy, muy activa. Entonces, recomienda mucho que los adultos mayores lean continuamente, pero yo pienso que es muy importante que tengan un círculo de lectura, tengan compañeros con quien compartir. Porque por medio de estos círculos de lectura, los adultos mayores experimentan, en primer lugar, el gozo de leer una lectura, el gozo de vivirla, de fantasear con ellas, pero también a nivel de grupal se comparte una lectura, enriquece su vocabulario, comparten experiencias. Cada adulto, según la lectura, cada adulto puede compartir una experiencia en su pasado. Entonces, esto ayuda a ser solidarios entre ellos. Claro, y hay muchos beneficios de la lectura, ¿no, Jazmín? En la memoria, en el mejoramiento del lenguaje, pero además tiene que ser un hábito, no que se tome a los 60, 65 años de edad, sino un hábito que realmente para que tenga sus beneficios debe de comenzarse pues mucho antes, ¿no? Así es. Bueno, toda la vida, ¿no? Desde toda la niños. vida, efectivamente. Mira, el cerebro es un órgano muy plástico y él puede moldearse. Si el cerebro no se utiliza, lo pierdes, definitivamente. Entonces, si tú lees desde antes de que llegues al envejecimiento, tu cerebro va a estar muy activo, va a ser muy plástico y no vas a tener ese tipo de problemas de un Alzheimer, de una demencia senil. Necesitas que las neuronas se enriquezcan, se alimenten y por medio de la lectura podemos enriquecer. Por medio de ejercicios, lees, memorizas, haces análisis de la lectura. Si tú no tienes un grupo de lectura, lo puedes hacer en tu casa, puedes leer en voz alta. Si tienes con quién compartirlo, con el nieto, con la hija, con la persona que te cuide, puedes hacer esta dinámica de la lectura, puedes leer en voz alta o te pueden a ti leer en voz alta, hacerte preguntas si entendiste, para que el cerebro esté continuamente trabajando y no tenga ese deterioro, que es lo que mucha gente le teme, ¿no? Que llegues a la vejez y no tengas esa calidad de vida que tú requieres. Entonces hay que estar continuamente leyendo, jugando juegos de mesa, pintando, aprendiendo cosas nuevas todos los días y no tener este prejuicio de que como ya estás viejo ya no puedes aprender. Claro, no, incluirlos en las actividades. Hasta el último día de tu vida puedes tener nuevas cosas que aprender, un idioma. Este periodo de la jubilación, mucha gente se desconecta y mucha gente se deprime. Es el momento perfecto para hacer lo que siempre quisiste hacer y no lo pudiste hacer porque estabas trabajando, cuidando a los hijos, etcétera. Entonces, es el momento idóneo para hacer lo que tú quieres. Quieres aprender un idioma, quieres jardinería, quieres ir a estos centros culturales, estancias. Lo más importante es estar siempre activos mentalmente, físicamente. Jazmín, ¿qué tipo de lectura? ¿Cuánto tiempo debe dedicarle un adulto mayor a la lectura? ¿Se pueden utilizar tablets, computadoras? Claro que sí. Yo pienso que esto es muy individualizado. Hay adultos mayores que sus capacidades visuales son muy buenas, entonces pueden leer 15, 20 minutos. Si eres un adulto mayor que tu capacidad visual no es tan buena, es lo que te permita tu cuerpo, ¿no? Tu vista. Las tablets son muy buenas. Tiene un poco de desventajas porque a veces tiene mucha luz. Una ventaja que tienen es que puedes hacer la letra un poquito más grande, que este es un problema para las personas, los adultos mayores, porque a veces los libros vienen con letras muy pequeñas. Entonces sería una petición a las editoriales que hicieran libros con letras más grandes porque a veces les cansa mucho la vista. Entonces yo pienso que esto es muy individualizado. Las tablets son perfectas para quien tiene los medios, ¿no? No todos tienen los medios para comprarse una tablet. Jazmín, y finalmente, bueno, después de leer 15 minutos, una hora, dependiendo de las capacidades, de los hábitos de lectura de cada persona, ¿cómo se debe reforzar estos conocimientos, los nuevos conceptos adquiridos? ¿Qué técnicas podemos implementar? Pues simplemente, si estás teniendo una nueva lectura,
acudir, por ejemplo, a un diccionario, si no tienes una palabra, porque no todos lo sabemos, ¿no? Entonces, claro, es tú solo irte retroalimentando de esta lectura, preguntando, oye, no entendí esto. Por eso sirven los ciclos de lectura, porque dices, no entendí esto, y tal vez otra persona sí lo entendió y se van retroalimentando y van haciendo lazos y van siendo más solidarios. ¿Hay publicaciones especiales para los adultos mayores? No, digo, realmente, de repente Jorge Bucay saca un libro habla de este periodo que tienen los adultos mayores, de cómo se retraen, y luego tú dices, ¿por qué mi abuelita o mi adulto mayor, la persona que tengo cerca, siempre está triste? Entonces hay que acercarse, les habla el libro, y oye, ¿por qué estás así? Y ellos empiezan a contarte su historia, y esto ayuda también a que ellos retroalimenten su pasado, su historia, y te platiquen, y tú puedas comprenderlas de por qué ella está triste, tiene duelos que no pudo resolver. Entonces, claro, no hay un específico, o sea, un libro en específico para ellos, no, toda la literatura, y es cuestión de gustos. Claro, y de intereses. Muchísimas gracias, Jamín García, gerontóloga, por estar con nosotros esta mañana en Capital 21. Muchas gracias, Paulina. Estoy a tus órdenes.